Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Amorte. Yo soy Patti Bueno. En Amorte hablamos, como ya saben, sobre temas relacionados a la educación de muerte, pérdidas y compartimos testimonios y herramientas útiles para acompañarnos en estos procesos que vivimos todos como seres humanos. El día de hoy me da tanto gusto tener a Gerardo Nolasco conmigo. Gerardo Nolasco y yo hemos estado haciendo un trabajo de acompañamiento, más bien yo he estado acompañando a Gerardo desde noviembre o diciembre, no recuerdo, en un trabajo tanatológico. Y el día de hoy nos va a contar Gerardo de qué se trata ese acompañamiento que hemos estado haciendo juntos después de un día donde tuvo un accidente hace casi ya un año. Gerardo, antes de este accidente, era maestro de kickboxing y antes de eso hizo peleas profesionales de kickboxing como deporte y luego decidió convertirse en maestro. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en Amorte el día de hoy, Gerardo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pati, buenas tardes. Muchísimas gracias. Igual es un placer estar aquí y estoy bien, me siento bien. Gracias. Llevamos tiempo, ¿verdad, Gerardo? Pensando cuándo llegaría el momento para poder grabar este podcast, que a los dos nos daba mucha ilusión compartir, esperando que esta grabación, el día de hoy, esta entrevista, tu testimonio, pueda llegar a muchos corazones y quizás algunas personas que están viviendo un momento de una pérdida importante sobre alguna parte de su cuerpo que los tiene quizás inmovilizados y, y cómo ha sido su proceso. Entonces, espero que tu testimonio pueda acompañar a otras personas que quizás necesiten escuchar tu manera que has encontrado en el camino de lidiar con esta situación actual. Y pues bueno, me encantaría que nos pudieras compartir cómo pasó, cómo fue el día en el Chitle, donde estabas haciendo un viaje de senderismo que cambió y marcó tu vida hasta estos últimos casi 11 meses ya. Ok, bueno, sí tienes razón, ¿no? Yo decía que no estaba listo, ¿no? Que me avisaras cuando estaba listo y hoy me siento bien, ¿no? Para hacer esto, gracias otra vez por la invitación. Y bueno, fue 18 de julio del año pasado, el 2021. Eh, yo venía como saliendo de una recuperación, ¿no? De personal, de alguna relación que había terminado. Entonces, retomé esta actividad porque de niño había estado en los scouts y había retomado la actividad del senderismo. Y bueno, mi pareja Andrea, habíamos tomado la decisión de ir con a diferentes lugares. Entonces, el 18 de julio, yo programo esta salida con un grupo de senderistas con los que estábamos e invito a mis alumnos, ¿no? Como decías, yo daba clases de kickboxing, entonces invito a un grupo de amigos de mis alumnos a que nos acompañaran. Eh, la salida era el volcán Xitle, ahí aquí en el Ajusco, en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues la verdad es que dicen los senderistas que el Xitle pues es un volcán, ¿no? De menor nivel, no tiene ninguna complicación. Entonces, pues yo basado en eso, ¿no? Yo les decía, vamos, estaba hasta para la caminata, nos vamos a divertir y todo. La idea era esa. Entonces, salimos hacia el Xitle muy temprano, empezamos al recorrido. Antes de ascender al Xitle, hay unas cuevas, ¿no? Que formadas por la lava volcánica, descendimos ahí
Ahí tuvimos una experiencia muy padre, porque para salir de esas cuevas tienes que escalar un árbol. Entonces, bueno, era como, ¿no?, el primer obstáculo que fuimos. Entonces íbamos muy motivados ya al ascenso. Comenzamos el ascenso hacia el Chitle. El grupo, éramos de aproximadamente 52 personas. Llegamos a la cima, más o menos 30 personas, faltaban todavía una parte por subir. Y una niña que se había juntado de ahí, como de la zona, que se había juntado con el grupo, decide que, bueno, que ella inicia el descenso por una parte del Chitle, que hoy se dice que no era como la parte ideal para descender. Hace el descenso y regresa, ¿no?, a la cima, y se tardó como 5 segundos. Y entonces dice la niña, yo siempre bajo por aquí. En el grupo iban también como unos 8 niños, entre ellos uno de los hijos de Andrea. Andrea era mi novia. Y entonces los niños empiezan a hacer el descenso detrás de la niña. Andrea no quiere dejar a su hijo solo para el descenso, y entonces me dice que ella iba a descender también por esa zona. La idea era que estábamos esperando a los demás del grupo para empezar a recorrer el volcán y entonces hacer el descenso todos juntos por la parte más, digamos, más sencilla, ¿no? Solo que ellos empezaron el descenso antes, los niños. Y yo decido también bajar atrás de Andrea, ¿no? Pasa por mi cabeza, como esta parte, no la puedo dejar sola, es mi novia, viene conmigo, ¿no? Y inicio el descenso atrás de ella. No habíamos bajado tal vez ni 5 metros, cuando era en agosto, temporada de lluvias, y la arena volcánica hizo que fuera como una resbaladilla. Entonces ya no pudimos estar de pie, caemos, o sea, nos sentamos, y la misma arena nos empezó a llevar hacia abajo del volcán. Nosotros alcanzamos a sujetarnos de una piedra que estaba antes de un precipicio, que no sabíamos, nadie sabía que existía el precipicio hasta que estabas ahí, ¿no? Ya, donde nos quedamos nosotros. Entonces nos quedamos en la piedra y a 2 metros de nosotros estaba el precipicio. Una vez que nos quedamos en la piedra, había gente ya abajo, ¿no?, otros grupos de senderismo, y empezaron a gritar que los niños ya se habían caído, que ya no bajaran por ahí porque estaba peligroso, había heridos. Y entonces Andrea y yo nos sujetamos de esa piedra, y arriba de nosotros otra compañera también se quedó, ¿no?, en otra piedra más, 1,5 metros más arriba. Entonces los tres, pues, no sabíamos qué hacer, ¿no? Fue como, ¿qué vamos a hacer? Obviamente Andrea empieza a entrar en desesperación porque escuchó que se habían accidentado, y entre ellos pues ya había caído su hijo, ¿no? Solo que no alcanzábamos a ver más porque pues era un precipicio. Y en su desesperación me empezó a gritar No, no, perdón que te interrumpa. ¿No escuchaban voces abajo o abajo no los escuchaban? ¿No podían preguntar si estaba bien su hijo? No, él no les contestaba. Ok, gritábamos, pero no nos contestaban. O sea, Ok. no nos contestaba nadie, solamente escuchábamos las voces que nos gritaban que se habían accidentado. Y nosotros empezamos a gritar los nombres de los niños, entre ellos el de Emiliano, pero no obtuvimos respuesta. O sea, ellos no contestaban. Entonces, no sabíamos la gravedad, ¿no?, de lo que había pasado. Después, ya supimos que se habían desmayado en la misma caída los niños del impacto y la impresión, y por eso no contestaban. Pero ¿Cuántos metros cayeron? La barranca es aproximadamente 70 metros. Una caída enorme. Sí, 70 metros, y después es como una sigue la resbaladilla hasta el fondo del volcán. Entonces decían los servicios de emergencia que aproximadamente son 200 metros. O sea, 70 de caída más la otra. Y bueno, yo viendo imágenes del rescate, porque la verdad no, ahora te lo platicaré, nosotros terminamos en el fondo del volcán, ¿no? A un lado de una piedra gigante que está al fondo del volcán. Ahí terminamos, Andrea y yo. Entonces no teníamos respuesta,
y Andrea empezó a entrar como en pánico, ¿no? En desesperación. Yo alcancé a ver como otra piedra, quizás como a metro y medio de nosotros, y logré, abriendo el compás, logré llegar a la otra piedra. Entonces, piso ahí y salgo. En el trayecto que estaba como caminando en una vereda, Andrea se quedó en la piedra. Eh, Encontré que había otra vez un regreso hacia la cima del volcán. Entonces, yo regresé por Andrea y, y bueno, no alcanzaba Andrea a pisar donde yo había puesto el pie, ¿no? Para salir. Entonces, ideé un plan en donde me sujetaba de un árbol, ¿no? Un árbol junto con la raíz, y yo ayudaba a Andrea a pasar a pisar a la otra piedra y los dos pudiéramos salir y después regresábamos por Berenice, la otra compañera, regresaríamos por Berenice y entonces sí pudiera Andrea salir, ¿no? Y yo también y pudiéramos ir a ver a los niños que habían caído. Entonces ejecuto el plan, me sujeto del árbol y la verdad es que es como una inclinación de pues un 75, ¿no? De un ángulo de 5 grados, no 90, pero sí era un ángulo muy empinado. Entonces me sujeto del árbol y le pido a Andrea que me dé la mano, ¿no? Para ayudarla a pasar hacia la otra piedra. Eh, yo no consideré que quizás, ¿no? La arena volcánica, las cenizas, la lluvia, pues iba a desgajarse, ¿no? Tan rápido en el árbol. O nunca pensé que se iba a desgajar el árbol, ¿no? Yo veía las raíces muy fuertes y entonces me sujeto del árbol, me da Andrea la mano y con el peso de Andrea y el mío, el árbol hace que la tierra se desgaja y el árbol se viene hacia nosotros. Entonces, pues ya no había dónde sujetarlo, ni del árbol, ni de la piedra. Estábamos a pocos metros del precipicio y lo único que se me ocurrió fue jalar a Andrea hacia mí. Entonces la jalo hacia mí, la abracé. Fue muy rápido, pero pasó la idea que con mi cuerpo quizás la iba a proteger. A la hora en que vamos cayendo o damos la vuelta como para caer al precipicio, me golpeo del lado izquierdo en el parietal y pierdo la noción. No me noquea la piedra. Y la última imagen que yo tengo es cuando vamos a caer, o comenzamos a caer, y suelto a Andrea en el aire, ¿no? Se va de mis brazos y tengo esa imagen que Andrea empieza a gritar, ¿no? Gritar como de desesperación o de miedo y yo voy cerrando los ojos poco a poco hasta quedar inconsciente. Eh, no sé cuánto tiempo pasó, no estaba inconsciente, pero abrí los ojos y lo primero que hice fue tratarme de ubicar dónde estaba, ¿no? Se me había borrado como que habíamos tenido un accidente. Entonces, me acuerdo que Estabas desorientado. sí, me empiezo a orientar y después recordé y dije, ok, nos caímos, ¿no? Me caí con Andrea. Y lo que hice fue empezar a buscar a Andrea. Yo quise moverme, quise levantarme y mis piernas no respondieron, ¿no? Me costó mucho trabajo, tenía un dolor en la espalda, a la mitad de la espalda muy fuerte. Entonces, pero aún así intenté levantarme, ¿no? Era como, me tengo que parar y no lo pude hacer, o sea, yo no sabía el grado de lesión que tenía. Entonces, cuando vi que no me podía mover y no podía hacer más, yo comencé a gritarle a Andrea, ¿no? Yo me acuerdo que estaba como igual inclinado, ¿no? La cabeza hacia atrás, entonces no veía mucho y comienzo a gritarle a Andrea, ¿no? A llamarle por su nombre y no me contestó. En ese momento hay una voz, como si algo, una voz de alguien me dijo, Andrea ya no está aquí, Andrea ya murió. Eh, Puedo decir que le creí a la voz,
porque en ese momento dejé de buscar a Andrea y me preocupé por lo que me había pasado, ¿no? ¿Te podías mover en ese momento? No, no, entonces, por eso como le creía la vocecita que escuché y entonces me enfoqué en el dolor que yo sentía, me di cuenta que no me podía mover, no sabía por qué, pero no me podía mover, y entonces decidí cerrar los ojos y dormir, ¿no? Porque las voces de la gente que estaba ahí seguían gritando, ¿no? Ya se accidentaron, ya vienen por ustedes, ya hablamos al 911, ya los vienen a rescatar. Entonces, cuando yo escuché esta voz que me dijo que Andrea ya había muerto, pues yo dije, en algún momento van a venir por nosotros, ¿no? Ya no quise pelear más, ya no quise hacer más esfuerzo, lo único que se me ocurrió fue dormirme, ¿no? Dije, en algún momento cuando lleguen ya está. Y me dormí, ¿no? Decidí dormir y otra vez vuelvo a despertar cuando me estaban cortando la ropa, ya los servicios de emergencia, y me estaban tratando de meter bueno, ellos hacen como meten una manguera por la nariz, ¿no? Para que baje y si tienes algún desgarro o algún sangrado interno puede estar saliendo. Entonces me estaban picando con la manguera en la nariz y me estaban cortando la ropa. Recuerdo que yo les decía, pues entre jugando y no, les decía, va a estar bien difícil que pases la manguera porque tengo 5 fracturas en el tabique nasal, ¿no? Y entonces me acuerdo que intentaron por la boca, tampoco se pudo, y volvieron a intentar por la nariz. Yo sentía que estaba sobre una camilla, ¿no? Y sentía que tenía un collarín, pero era como muy incómodo lo que estaban haciendo hasta que pudo pasar la manguerita. Y entonces en ese momento escuché que alguien dijo, tiene un tatuaje que dice Nolasco en el brazo izquierdo, ¿no? Como seña particular. Y me levantaron, me dijeron que ya estaba el helicóptero, que era la única manera que podía salir de ahí, que me iban a sacar con un helicóptero del volcán. Yo escuchaba las hélices del helicóptero y de hecho yo veía como oscuro, ¿no? El clima. Entonces yo había perdido la relación del tiempo, entonces yo pensé que era muy tarde, que ya era muy noche. Ya después me dijeron que no, que ese día llovió durísimo, entonces se había nublado el cielo y por eso se veía muy oscuro. Entonces me decían que ya teníamos que salir porque iba a llover y ya no iba a poder salir del helicóptero. Entonces me levantan y a la hora en que me levantan, pues yo sentí que me estaban cortando la circulación. Me pusieron una camilla que le llaman la araña, ¿no? Para las lesiones en la médula. Y entonces, pues te envuelve casi toda la camilla, ¿no? Nada más quedas como con la cabeza de fuera. Y me acuerdo que yo sentía que me estaba asfixiando y empecé a mover la camilla, ¿no? Desesperado. Y entonces me decían los rescatistas, ¿qué tienes? Y le decía, déjame respirar, no puedo, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué necesitas? Y yo, pues algo, porque no puedo respirar. Entonces me ponían de lado y jalaba aire y ya, ¿no? Ya nos tenemos que ir y ya nos íbamos. Y recuerdo que eso lo hice como 6 veces, ¿no? Y yo les decía, la verdad es que entré como en un drama porque yo sentía que me iba a morir ahí porque no podía respirar. Entonces le decía, si no me mató la montaña, no me mates tú, no déjame respirar. Y entonces ellos ya desesperados, rápido, ¿no? Y me ponían otra vez de lado y así. Cuando llegamos al helicóptero me dijeron, ya sentía, por ejemplo, el aire del helicóptero, ¿no? Esto que se siente. Y me dijeron que me iban a enganchar y que ya estaba a salvo, que me iban a subir al helicóptero y que así me iban a sacar. En el momento en que me engancharon a la camilla, en ese momento me desvanecí, o sea, ya no supe. Ya me perdí, no, yo no recuerdo nada del helicóptero, o sea, nada del rescate, ¿no? Yo me desvanecí y hasta ahí quedó lo que yo tuve conciencia. Así fue como, pues eso es lo que me pasó dentro del volcán, ¿no? La experiencia dentro del volcán, pues es hasta ahí, hasta donde yo me acuerdo. Y después de que esto sucedió, perdiste conciencia. ¿Cuándo recuperas la conciencia? Eh, en el hospital, Pablo, que es mi hijo,
Pablo llega y me despierta y me dice, recuerdo que me movía como papá, y yo sentí como que estaba soñando. Yo no sabía dónde estaba, ¿no? Ni qué había pasado. Y entonces me acuerdo que me dijo, ay, hasta que te encontré, pero no quiero que te mueras. Entonces, pues yo no sabía qué había pasado, no sabía dónde estaba. Y le dije, pues no me voy a morir, ¿no? Y entonces me empezó a decir, es que estás muy mal, es que sufriste un accidente, eh, te caíste dentro del volcán y ya estás muy lastimado, estás en el hospital, estás en terapia intensiva, dicen los doctores que quizás no te salves. Entonces, ahí como que empecé a conectar, ¿no? Y ¿Empezaste a recordar? O sea, cuando dices conectar, ¿empezaste a recordar el accidente o lo que había sí, sucedido? sí, como que, sí, ya empecé a recordar dónde estaba, ¿no? ¿Qué había pasado? Y se me hizo lógico que estuviera en el hospital. Pero en ese momento fue como, pues está bien, ya desperté, ya vámonos, ¿no? Ahorita nos vamos a ir. Yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Pablo me dijo, en ese momento me dijo, lo más triste es que Andrea falleció. Y, y en esto que yo estaba recordando, fue como conectar con la voz que yo había escuchado y dije, sí, yo ya sabía que Andrea había fallecido. O sea, fue, le dije, qué mala onda, ¿no? Fue todo lo que le dije a mí. Y entonces me volví a dormir. O sea, me dormí nuevamente, ¿no? No sé si por la anestesia, no sé, la verdad es que me volví a dormir. Y después me despertó mi hermana, ¿no? Cereza llegó y me despertó igual, ¿no? Y me dijo, te quiero mucho. Y te digo, esas son las primeras palabras, ¿no? Que yo recuerdo. Me dijo, te quiero mucho, fuiste un gran hombre, me fuiste un gran hermano, vete tranquilo, nosotros vamos a cuidar de Pablo. Y otra vez como que yo conectaba y decía, pues si no me voy a morir, ¿no? O sea, nada más, ya voy a salir de aquí, denme chance. Y había una voz, no sé si sea la misma voz del volcán, y esa voz me decía que te den tiempo, tú debes que te den tiempo. Y, y yo no sabía cómo expresar lo que la voz me estaba diciendo dentro de mi cabeza, ¿no? Yo escuchaba que mi hermana se despedía de mí, y era como, ¿por qué estás tan trágica, no? O sea, que si ya nos vamos a ir, ¿no? Ya me voy a levantar y nos vamos a ir. O sea, entre que conectaba y no conectaba, como que estaba en la realidad y no estaba en la realidad. Era como, pues yo no, o sea, no estaba consciente todavía de lo que había pasado. Sabía que Andrea había muerto, pero yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Qué tan Y mal estaba. de alguna manera te quedaba un poco de sentido del humor en estos momentos, ¿cierto? Es lo que escucho. Sí, sí, o sea, yo no entendía la gravedad, yo no entendía ni siquiera cuántos días habían pasado, ¿no? Para mí era como, pues quizás me dormí con Pablo y no han pasado 5 minutos y ya están aquí, no sabía qué estaba pasando. Entonces, ¿Qué sentías? ¿Estabas mareado? ¿Te sentías como en un estado alterado de conciencia? ¿Sentías todo tu cuerpo? ¿No sentías partes de tu cuerpo? ¿Tenías dolor? ¿No tenías dolor? ¿Cómo eran estos primeros momentos cuando llegaban, te decían, se despedían? Estás como en en otro estado de conciencia, como ni dormido, ni soñando, pero tampoco despierto, completamente lúcido. ¿Cómo podrías explicar ese estado ahora recordándolo? viendo la hora, sí, estaba inconsciente, estaba quizás como en otra dimensión, ¿no? Ajá. Estaba desconectado de mí, yo no sentía dolor de nada, ¿no? Quizás por eso, pues yo creía que iba a ser muy fácil, ¿no? Era, ya me voy a levantar y me voy, o tengo que llenar unos papeles y nos vamos. Y ahora que lo decías, sentía la obligación de transmitirle a mi familia como tranquilidad, ¿no? Como están muy trágicos ustedes, ¿no? O sea,
pues espérense, o sea, no pasó nada, ¿no? Aquí estoy vivo y ahorita nos vamos a ir. Entonces yo sentía como esa obligación de tranquilizarlos, de llenarlos de fuerza, ¿no? O sea, porque después llegó mi mamá, después estuve con mi mamá, igual no sé cuánto tiempo haya pasado, pero mi mamá sí llegó muy, comenzó a llorar y me empezó a decir, hijo, no quiero que te mueras, no, estás muy grave. Y mi mamá, bueno, murió un hermano, ¿no? Entonces mi mamá ya había tenido la pérdida de un hijo. Ella me decía, no quiero perder otro hijo, por favor no te mueras. Y en ese momento, ay, yo me sentía frustrado, enojado, ¿no? Era como de que no entienden que estoy bien, que no entienden que no pasa nada. Entonces me acuerdo que le dije a mi mamá, ya no seas tan dramática, ¿no? No pasa nada, aquí estoy vivo. Y, y yo seguía escuchando cada vez que alguien me hablaba, la voz en mi cabeza que me decía que te den tiempo, que no te vas a morir. Entonces yo estaba muy seguro que no me iba a pasar nada, porque yo confiaba en esa voz, ¿no? Había algo que a mí me hacía confiar y decía, claro, o sea, denme tiempo, no pasó nada, ¿no? Y hoy lo puedo ver, ¿no? A la distancia del tiempo, afuera del hospital, a mi familia les dijeron que estaba muy mal del hígado, me había roto las vértebras, la 9, 10, 11 y la lumbar 1, estaba muy mal del hígado, mis riñones no estaban funcionando, podía tener un colapso por los pulmones, quizás tenía un derrame interno, ¿no? Y por eso estaba como en riesgo. Entonces afuera les decían, pasen a despedirse de él, porque tiene un 10% de posibilidades de vivir. O sea, estaba en terapia intensiva y, y los doctores les decían que solamente un milagro me iba a salvar, que mejor se despidieran y pues que esperaran lo peor. Así era como les estaban diciendo afuera, ¿no? Yo no sabía eso, entonces yo por dentro sentía la confianza de que no me iba a morir. Y entonces sí, hoy puedo ver que era un choque, ¿no? Entre mi familia, la condición en la que a mí me veían, lo que les decían los doctores. Y yo, desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la confianza, desde el, pues no pasó nada grave, estoy vivo, ¿no? Pues ya nos vamos a ir. Entonces, pues sí, fueron polos muy opuestos, ¿no? En donde, y yo me acuerdo que lo escuchaba y me dormía. Era como, o sea, mis recuerdos hoy pueden ser que escuchaba que me hablaban y después me acuerdo que me dormía. Y me volvían a despertar y medio platicaba y me volvía a dormir. Y cuéntanos, por favor, habías tenido una cirugía en el 2019, ¿cierto? De la vesícula, donde perdiste signos vitales Ok, no, en el 2020, en el 2020. el 12 de mayo del 2020. En plena Ok. pandemia Ajá. se me ocurrió comer una alita muy picante y tomar Coca-Cola. Ok. Yo no como alas, no me gustan y rara vez tomo refresco, Ok. ¿no? Y ese día se juntaron las dos cosas, tuve un dolor muy intenso y me tuvieron que llevar al hospital. Bueno, eso fue el 9 y a mí yo resistí 3 días, ¿no? Yo decía, no puedo irme a operar, ¿cómo va a ser? Entonces en esos 3 días se agrava esta parte de la vesícula, me ingresan al quirófano y pues ya no había otra más que quitarme por completo la vesícula. Entonces me pusieron la anestesia en la raquia, y, pero yo me dormí por completo. O sea, cuando sentí que la mitad de mi cuerpo no respondía, igual me quedé dormido. Cuando salí, me decía el doctor, que era también un alumno mío, ¿no? Y me dijo que les había dado un gran susto. Y yo dije, pues, ¿por qué, no? Y dijo, es que como ya traías la vesícula muy llena de pus, se desparramó la pus y cayó al hígado. Entonces, te tuvimos que cortar 7 centímetros de hígado
porque, pues porque ya no servía, ¿no? Ya se estaba infectado. Entonces, cuando me cortan el hígado, perdí los signos vitales. ¿Y Y, tienes algún recuerdo de ese momento? ¿No recuerdas no nada? patinaba. Y eso Nada. y me dijo que me habían tenido que dar electroshocks Ajá, para reanimarme, ¿no? Para traerme. ajá. Decía, es que te tuvimos que traer. Yo no me acuerdo de nada. O sea, yo me acuerdo hasta que me llevaron a la cama y me dijeron ya. Pero en todo ese Ok. momento, la verdad es que no. O sea, esta voz que escuchaste cuando estabas en el hospital después del accidente del volcán, no la habías escuchado antes. No, no. Ok, Las voces del volcán fueron la primera vez que yo las había escuchado. ok. Sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo más estuviste en el hospital? Estuve 4 días en terapia intensiva. eh, pues me tenían en observación. Parece que los doctores estaban más esperando, ¿no? Lo peor, más que otra cosa. Yo la verdad es que las veces que desperté, después fue mi papá, ¿no? Mi papá vive en Querétaro y había venido para apoyar en este evento. Lo mismo, ¿no? Él llegó igual, me dio las gracias por ser su hijo. Yo le decía, no pasa nada, ¿no? Nos vamos a ir. Una semana antes del accidente, había platicado con mi papá que queríamos ir a acampar con él, Cereza y yo, ¿no? Y ya habíamos dejado como en eso, ¿no? Yo le decía, no te preocupes, ya me voy a ir y vamos a poder acampar. Yo igual, ¿no? Sentía la necesidad de inyectarles fuerza, de transmitirles confianza. Y después entraron otros amigos. Y después, eh, yo tenía mucho miedo, porque yo lo que sí que estaba consciente era de la muerte de Andrea. Entonces, cuando no sé por qué, pero cada vez que yo abría los ojos, o medio estaba consciente, pensaba que me iban a inculpar de la muerte de Andrea. Entonces yo tenía miedo y decía, creo que estoy mal, ¿no? Y si ahorita me llevan a prisión por esto, yo quería platicarle a alguien la historia, ¿no? Para que supieran que había sido un accidente y no me inculparan. Entonces me acuerdo que cuando ya estaba mejor, cuando me iban a practicar de terapia intensiva, me dijeron que me iban a operar. Solo me acuerdo que me dijeron que me iban a operar y que tenía que firmar unos papeles. Y yo no quería firmar porque pensaba en esta inconsciencia que quizás me estaban inculpando y que estaba firmando, ¿no? Mi declaración. Entonces tuvieron que firmar por mí, ¿no? Y de ahí ya fue como me sacaron de terapia intensiva, porque ya me pasaron a piso, ¿no? En el hospital para esperar cuándo podían operarme. A mí me operaron 8 días después del accidente. O sea, 4 días estuve en terapia intensiva, después pasé a piso, ahí estuve otros 4 días esperando y después de eso ya me operaron. Te operan a los 8 días. Sí, ¿Y qué sucede después de la operación? en ese tiempo yo no estaba consciente de qué había pasado, ni por qué me iban a operar. Recuerdo a mi familia estar muy contentos porque me iban a pasar a piso, ¿no? Ajá, Era como, qué bueno que ya te van a pasar. Pero nadie me había dicho qué era lo que tenía. O sea, me decían, ya te van a operar y ya el doctor dijo que sí y te van a poder operar aquí en el hospital. Pero yo no sabía y tampoco pregunté qué era lo que me iban a operar, ¿no? Como que pues, no sabía qué tenía. Solo está como que pues me van a operar y ya nos vamos, ¿no? O sea, no, pues, y nos levantamos y vámonos había un caminando. poco de confusión, este, no estaba como tu conciencia al 100% ahí en ese proceso contigo. Sí, no, o sea, mis pensamientos eran, ok, ya están todos contentos porque me pasaron a piso y ya me van a operar. Después de la operación nos vamos a levantar y nos vamos a ir todos, ¿no? Y, Ajá, y ya lo que venga. Entonces me operan. Bueno, en esto también
el doctor que me operó, el neurocirujano, les dijo a mi familia que sí, que ya nada más me iban a operar, ¿no? Que me iban a reconstruir las vértebras con varillas y con clavos, y ya me iba a ir. O sea, que no había pasado gran cosa, ¿no? Salvo que no había roto esas vértebras. Viene la operación y después de la operación, eh, el doctor durante la operación más bien se da cuenta de la gravedad y entonces salió con mi familia, bueno, se me platican ahora, salió con mi familia y les dijo que lo disculparan, que había fallado en el diagnóstico, pero que iba a ser muy complicado que yo volviera a caminar, ¿no? Que él hasta que me abrió pudo ver la magnitud de la herida y que no iba a ser lo que él les había dicho. Entonces, yo me acuerdo que me ingresaron al quirófano. Yo traía muchas cosas ¿no? entre la anestesia y vivía en un mundo muy aparte. Generé historias muy confusas, ¿no? Me empleé muchas cosas del pasado, con gente de mi pasado. Entonces yo estaba como igual en otra dimensión. Sabía que me iban a operar, no sabía por qué ni nada, pero entonces cuando yo despierto de la operación, el doctor se acerca conmigo y me explica. De hecho, recuerdo que me enseñó unas fotos de la operación y yo pues no entendía, ¿no? Que me enseñó la espalda, cómo había estado abierta y lo que había hecho. Y entonces, lo que sí recuerdo es que me dijo que me había lastimado la médula con la caída, que había roto las vértebras y que por ahora no iba a poder caminar, que tenía un 10% de posibilidades de algún día volver a caminar. Y, y otra vez la voz en mi cabeza dijo que te den tiempo, que Mm, te den tiempo. Entonces, recuerdo que estaba viendo al doctor y le dije, 10% de posibilidades es algo, ¿no? ujú, Y me dijo, qué bueno que lo tomas así, con tanto optimismo. Y dije, ujú, pues hay una posibilidad. Y me volví a dormir. Es todo lo que recuerdo, ¿no? De ese día de la operación. Y yo creo que al otro día fue cuando reaccioné. Ya cuando desperté, recuerdo como haber despertado del sueño y lo primero que hice fue pensar en dónde estoy. Entonces me empecé a orientar, me empecé a ubicar, ¿no? Y empecé a ver las lámparas del hospital, la cama donde estaba, había más pacientes, ¿no? En el pabellón. Y dije, ay, estoy en un hospital, ¿no? ¿Y qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? Recuerdo que volteé a ver mi brazo y dije, ¿este soy yo? Yo, yo mido un 80 de estatura. En algún momento de mi vida, cuando estaba casado, llegué a pesar 132 kilos. Entonces me conocía, ¿no? Conocía mi cuerpo muy grande. Después cuando hice ejercicio, cuando peleaba, pues mantenía un peso entre 80 y 85 kilos. Después bajé de peso, cuando me accidenté pesaba como 74 kilos. Cuando yo empecé a ver mis brazos, después que supe, yo pesaba 58 kilos. O sea, no tenía músculo, ¿no? La piel estaba pegada al hueso. Yo me veía y no sabía quién era. Era como, ¿qué me pasó? Este brazo no es mío, ¿no? O sea, yo nunca había visto mis brazos tan delgados, tan débiles. Empecé a ver, me vi el pecho, ¿no? Como de, o sea, este no soy yo, se me veían las costillas. Empecé como a tratar de orientarme, de ubicar dónde estaba, qué me había pasado. Y me acordé cuando me dijo el doctor que no iba a poder caminar. Entonces vi mis piernas y dije, creo que no voy a poder caminar. Pero me acuerdo que dije, bueno, pero quizás nada más es ahorita, ¿no? Igual ese camino. Y entonces estaba como Tener desconectado. perdón, tener ese pensamiento
en esos momentos fue muy esperanzador para ti? ¿Sientes que tomaste mucha energía con ese pensamiento? Sí, yo estaba, yo estaba muy positivo en el hospital. Ok, Yo sentía que en cualquier momento, o sea, mi pensamiento real era, en cuanto me den de alta, yo voy a caminar, ¿no? Era como, no pasó nada, o sea, en cualquier momento voy a caminar. Y así era como pensaba y estaba muy optimista, ¿no? O sea, no había dimensionado realmente lo que estaba pasando, lo que me había pasado, ¿no? Entonces empezaban las visitas de amigos, de familiares, y eh, el tiempo que estuve en terapia intensiva y después el tiempo que estuve en piso antes de la operación, la gente que me fue a ver, yo hablaba como muchas incoherencias. Entonces, cuando yo reaccioné, empecé a hablar como otras cosas y la gente me decía que sí a todo. Sí, Gerardo, ¿no? Entonces, pues yo le decía, sí, voy a caminar y ya cuando me levante, y todos me decían, sí, Gerardo, sí, ¿no? Sí, sí va a pasar. Y así fue el transcurso de que estuve en el hospital, ¿no? O sea, hoy lo sé por la gente, ¿no? Que me dicen que quizás tenían miedo de que me hubiera golpeado la cabeza y que tuviera algo, ¿no? Como algún trastorno, hubiera desatado algo. Entonces, pues todos pensaban que me había afectado el golpe y no querían contradecirme y todos me decían que sí a todo, ¿no? Me seguían la corriente, por así decirlo. Y pues yo me sentía en esa burbuja, ¿no? Pues no pasó nada. Yo ya les dije que me voy a levantar y me dijeron que sí, pues me voy a levantar y me voy a ir de aquí caminando, ¿no? O sea, ese era en mi pensamiento. Entonces, a mí me dan de alta el 3 de agosto, yo me accidenté el 18 y el 3 de agosto me dan de alta y me dieron de alta porque presentaba un cuadro muy fuerte de anemia, ya casi me daba leucemia por la pérdida de peso, la pérdida de sangre. Entonces, la doctora fue cruda, fue real, y me dijo, te vas de aquí no porque estés muy bien, sino te vas de aquí porque necesitamos que subas de peso, que comas, y aquí en el hospital no te vamos a poder dar esa alimentación. Entonces realmente te vas a comer a tu casa, ¿no? A que subas de peso, porque si no te vas a morir de una leucemia o algo así. Y por eso me dan de alta. Pero pues mandaron pedir una silla de ruedas y entonces ahí como que empecé a conectar un poco, ¿no? Y no me dejaron salir, tuve que salir en una ambulancia y ahí como que empecé a conectar un poco más, ¿no? Como que, no, ya me dieron de alta y no camino, ¿no? Como digo, creo que esto así no. Y fíjate que hubo un algo el mismo día que me dieron de alta, un compañero que estaba, bueno, un interno también, lo dan de alta, nos dan de alta el mismo día, a la misma hora, y se me quedó viendo, ¿no? En la cama de enfrente y se me quedó viendo. Y entonces me dijo, porque le habían recetado un medicamento, se había golpeado en la cabeza en una moto, y le recetaron un medicamento de por vida, por los dolores de cabeza y todo. Entonces, pues fue como de que, ¿qué me ves? Y me dijo, yo me estoy poniendo muy agresivo, ¿no? Que había discutido del medicamento, y me dijo, me estoy poniendo muy agresivo por un medicamento que voy a tomar de por vida, y, y no me había dado cuenta que tú no vas a poder caminar. Ese comentario hizo que conectara con, ay, no voy a poder caminar. ¿No? En ese momento fue como que cuando empecé a conectar que no iba a poder caminar, que quizás la gente que estaba fuera de mi burbuja que había creado se estaban dando cuenta que yo estaba muy mal y que no iba a poder caminar. Y él fue como el que me abrió, ¿no? Como que dándome a entender de que yo me estoy quejando y tú estás peor. Y ya después con lo de la ambulancia y todo, como que empecé a entender lo que me había pasado, ¿no? Que quizás por ahora no iba a poder caminar, que, que estaba débil, que necesitaba tratamientos, curaciones, ¿no? Que no iba a ser como yo lo había imaginado, que era como, ya tómate esta pastilla para tu ver. Entonces, pues así fue como llegué a mi casa. Llegas a tu casa, eh, empiezas a estar en tu cuarto,
¿Qué pasa cuando llegas a casa y empiezas con una vida de rutina y empiezas a ver que necesitas ser ayudado para todo? ¿Qué pensamientos empiezan a despertar en ti? Cuando llegué a casa, hubo mucha gente que me vino a recibir. Vino mucha gente ese día, ¿no? Y gente que yo quería que estuvieran aquí. Y entonces me sentí muy querido, muy arropado, y quizás muchos me dijeron, y esas fueron las palabras de muchos: qué bueno que no te moriste, qué bueno que te quedaste, qué bueno que estás todavía con nosotros. Entonces me sentía muy querido, ¿no? Era como de, qué bueno que no me morí, ¿no? Sí hay gente que me está esperando, sí hay gente que está aquí preocupada, ¿no? Que regresó, ¿no? Y seguía pensando que sí, o sea, un poquito como que ya la gravedad, pero como que no pasaba mucho y que me iba a levantar rápido, ¿no? Y más con el cariño y el amor que estaba sintiendo, yo decía, con este apoyo que me están dando, pues más rápido voy a salir. Eh, la, la idea cuando yo salí del hospital era que cicatrizara la operación, ¿no? Porque a mí me hicieron una operación, entonces abrieron toda la espalda, y después a la hora de coser, pues necesitábamos que cerrara. Y, y yo traía un parche en el sacro, muy pequeño, como de 7 8 centímetros. Era un parche que me habían puesto en el hospital. Entonces, pues ya era como alegría, ¿no? Aquí, porque ya estaba en casa. Cereza y Raciel, que es su esposo y es doctor, y hoy es mi médico, estaban viendo otras posibilidades, ¿no? Como que llevarme a rehabilitación y que íbamos a ver lo de la médula y todo esto. Nadie le había puesto atención al parche, ¿no? Y te digo lo del parche porque esa es otra historia muy grande, ¿no? Entonces, estábamos muy enfocados en con que cerrara, ¿no? La operación, y ya iba a poder pasar a una silla de ruedas, entonces iba a poder empezar mis rehabilitaciones y todo, ¿no? Para ver si podía volver a caminar y eso. Entonces ya en la noche de ese día, cuando me dieron de alta, Raciel me quita el parche y se da cuenta que tengo, pues en el hospital decían que era una escara, de las que se hacen por las posiciones en la cama, pero pues estaba de 8 centímetros y un poco profunda. Y tenía como carne muerta, ¿no? De carne negra. Entonces, Raciel me empieza a quitar la carne muerta, me dice que hay que retirarla para que la carne, ¿no? Esa carne ya no sirve y empiece como a sanar otra vez. Entonces, bueno, me hace la curación, me ponen unas gasas y ya no, ya estaba ahí. Pasa una semana y me empiezan a dar fiebres. Y empiezo a tener escalofríos, me empiezan a dar fiebres, y entonces todos pensábamos que era por la herida, eh, que quizás había por ahí una bacteria que me estaba invadiendo. Me ponen suero, después de esa primera semana me ponen suero aquí en la casa, me ponen medicamentos, ¿no? Pero las fiebres continuaban. Y entonces recién me quita la curación que me había puesto y se da cuenta que hay más carne negra, la carne muerta, y entonces me retira más carne, y la herida que parecía como de 8 centímetros se hace de 12, 13 centímetros. Y dice, bueno, pero pues ya, va mejor. Me vuelve a cubrir la herida, me quedo toda la semana con eso. A la siguiente semana, ellos viven en Malinalco, entonces iban y venían. Viene Raciel a la siguiente semana, sigo con los mismos síntomas de fiebre y todo. Me quita otra vez la gasa para hacerme la curación y hay más carne muerta, entonces otra vez. Así pasaron 5 semanas. Pero cada vez que me curaba, cada vez que me quitaba más carne y se hacía más grande, ¿no? El hoyo, ¿no? Lo que había dicho que era más cara. Entonces un día, Raciel en esa curación con un bisturí, sin querer me corta un pedazo de carne, sin querer porque se le fue la mano, y a la hora de cortar sale un chorro de pus, ¿no? Entonces Raciel se da cuenta que hay pus ahí abajo. Eh, yo no tengo sensibilidad de la cintura hacia abajo, entonces yo no sentía esa lesión en el sacro. Era como, pues no sabía qué estaba pasando, ¿no?
Pues él se da cuenta de la pus, entonces me empieza a limpiar más con el bisturí y pues ya se empieza a hacer un hoyo ya de 20, 22 centímetros y de profundidad, pues no sé, unos 5 o 7 centímetros, ya sin carne por todo lo que me había retirado, pero seguían las fiebres y seguía con el suero estuve un mes. Entonces platican con el doctor que me operó y les dice que lo mejor es que me reingresan al hospital para que me checaran ese hoyo, ya no la lesión, sino el hoyo. Y sí, me reingresan al hospital, me vuelven a internar y lo que me hacen es un lavado quirúrgico. Tenía todavía arena volcánica en el orificio, tenía piedra volcánica, tenía restos de huesos de la espalda, tenía pus. Entonces el hoyito que había salido de 8 centímetros termina siendo un orificio de 28 centímetros y de un grado de profundidad. No tenía carne, ya se me veía hasta el hueso del coxis. Ellos decían que era una herida de quinto grado. Y entonces, pues, empieza otra vez. Y yo estoy en el hospital una semana. Solo me hicieron el lavado y no me hicieron más atención. Entonces yo traía como de qué hago aquí, ¿no? Yo estaba con una depresión porque ya había caído como la realidad. Ese mes y algo que estuve afuera, ya me había dado cuenta que no iba a caminar, que sí estaba muy lastimado, ¿no? Me sentía muy débil, muy vulnerable, el suero, ¿no? Las medicinas, como que todo me había hecho como entrar en la realidad. Entonces, cuando regreso al hospital, me empieza a dar como depresión, ¿no? Ajá. Entonces, yo quería que me sacaran de ahí, no me estaban haciendo nada, entonces platico con Cereza y decidimos que me tenían que sacar del hospital y le dicen en el hospital que es bajo nuestro riesgo si salgo. Otra vez, porcentaje de posibilidades. Le dicen, está muy mal, está muy grave, esta herida se le puede infectar y si se le infecta 50% de que viva y 50% de que muera. Cereza entra al cuarto y me lo dice y le dije, si me voy a morir, no me quiero morir aquí. Me quiero morir en mi casa, me quiero morir con mi familia y lo tengo claro, no me voy a morir aquí. Entonces vámonos. ¿De qué Dice, mes estamos hablando? ¿Cuándo fue esto? eso fue en septiembre. Yo En septiembre. salí el Ya 12 de habían, septiembre. ya habían pasado varios meses del accidente y tú luchando con tu cuerpo y con todas estas noticias y cómo te iba cayendo el 20 de lo que es de tu situación real de ese momento. ¿Tenías pensamientos sobre Andrea y qué había pasado con ella o estabas como en este lugar todavía un poco confuso, digiriendo en shock todo lo que había pasado con tu cuerpo? Sí, sí pensaba en Andrea. De hecho, mientras estuve en el hospital la primera vez, yo me sentía mal conmigo mismo porque me acordaba cuando Pablo me había dicho que había muerto Andrea y yo no lloré. Entonces era mi pensamiento, ¿por qué no lloré? Tenía que haber llorado. Y era como un pensamiento que me invadía mucho. ¿Por qué no había llorado? Cuando yo salí en esta como toma de realidad, me empecé a dar cuenta, ¿no? De que Andrea no estaba aquí, de que había muerto y me empecé a culpar, ¿no? No está aquí, murió, pero fue mi culpa porque yo tomé la decisión. Entonces, y mucha gente de la que venía me decían eso, ¿no? No fue tu culpa, fue un accidente, así son las cosas de Dios, tuvo que pasar, ya, como estas cosas que dicen, pero yo no dejaba de pensar que había sido mi culpa, que, que la extrañaba, empecé a conectar, o quería conectar con que había muerto, ¿no? Pero más que conectar con eso, yo conectaba con mi culpa. O sea, por mí no estás aquí. Y entonces era como mucho dolor, pero era un dolor hacia mí, ¿no? O sea, no estaba 100% consciente de que Andrea no estaba, sino era como más bien como mi culpa, ¿no? Yo me culpaba y sí pensaba
pensaba que era un sueño y que el otro día me iban a decir, no es cierto, ¿no? Aquí está Andrea. Y que eso me iba a limpiar mi culpa. Eso me iba a sacar de lo que yo me estaba diciendo a mí mismo. Y en el accidente, mi celular se rompió, pero pudieron rescatarlo. Entonces me hicieron el favor de repararlo. Cuando yo salí, cuando llegué aquí, me entregaron mi celular y pude ver las fotos que yo había tomado con Andrea, videos, ¿no? Las conversaciones. Entonces lo que yo hacía era todos los días ver las fotos de Andrea, me metía a las conversaciones que tuve con ella, ¿no? Y empezaba a tener pláticas con ella de, ay, deberías de estar aquí porque te fuiste, te extraño, te necesito, ¿no? Dicen que estoy muy mal, pero si tú estuvieras aquí. O sea, eso fue casi todos los días que estuve aquí. Por eso creo que cuando me reingresaron al hospital me quitaron el celular y era como de, y ya no voy a poder platicar con Andrea, ya no lo voy a poder ver, ¿no? En las fotos, está como, ay, necesito mi celular, ¿no? Y pues ahí en el hospital no había celular, no había nada, ¿no? Entonces eran 24 horas conmigo mismo y yo traía como ya ese golpe de realidad y que no estaba Andrea. Sí, así fue. ¿Y cómo es este tiempo que transcurre en el hospital sin celular, sin distracciones, en una cama, con un diagnóstico realmente no favorable? ¿Cómo estabas? ¿Qué hacías? ¿Con qué conectabas? ¿Volviste en algún momento a escuchar esa voz que escuchaste en el hospital y desde el volcán que decía, date tiempo, necesitas tiempo? No, fue horrible. De hecho, el día que yo ingresé al hospital la segunda vez, fue el día que tembló aquí en la Ciudad de México, Ujú. del último temblor más fuerte, Sí. y salieron todos corriendo. Y entonces yo me quedé ahí, ¿no? En la cama, en emergencias, y pensé y dije, si esto se cae, aquí me voy a quedar, no me puedo mover. Y ya todos se fueron, ¿no? O sea, como que no puedo, ¿no? O sea, dependo que me vengan a mover y ojalá encuentren mi cuerpo. Entonces desde ahí empezó, ¿no? Como esta parte de, de, de estar conmigo mismo, con toda la culpa que estaba cargando, con la soledad, con la responsabilidad del accidente, con qué iba a ser de mi vida. Yo pensaba en ese momento que quizás esto que me había pasado, esto que me pasó, tenía un propósito, ¿no? Tenía una misión especial. Entonces, la mayor parte del tiempo me visualizaba como, ¿y para qué me pasó? ¿No? ¿Por qué me pasó esto? O sea, ¿qué quiere, y lo digo, ¿no? ¿Qué quiere Dios que transmita? ¿Qué quiere Dios o sea, ¿para qué me hizo pasar este dolor, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de esto que me está pasando? ¿No? ¿Por qué sufro tanto? ¿No? O sea, era lo que yo pensaba la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, me quitó Andrea para que yo aprendiera qué, para que yo sacara qué aprendizaje. Me dejó aquí, ¿no? Parapléjico. ¿Por qué? ¿No? Y en eso se me iba todo el día. En eso y dormir. La verdad es que ¿Y, dormía mucho. y qué te contestabas en ese tiempo, en esos momentos? ¿Qué voces, qué contestaciones te llegaban? Yo antes del accidente colaboraba en una clínica de AA, de Alcohólicos Anónimos, y me gustaba mucho como escuchar a los oradores, a los que participaban en tribuna. Entonces mi respuesta era como, por eso pensaba y por eso era como mi respuesta, ¿no? Ah, pues quizás sea para ayudarle a la gente a sanar, ¿no? A notar cosas que ellos no ven, como si fuera mi misión motivar, inspirar, ¿no? Y entonces había momentos que hasta que agradecía estar así,
¿Y qué cosas, digamos, notaste tú de tu vida en estos momentos que te hacía pensar que podías ayudar a otros a notar cosas en sus vidas que no le habían prestado atención? Quizás, quizás era la fortaleza que yo me estaba demostrando, ¿no? Y mucha gente de la que vino durante el transcurso de que estuve en la casa, muchos me decían, eres un guerrero, a mí me inspiras, tu historia me motiva. Y entonces era como quizás mi fortaleza, con esta manera de afrontar lo que estaba viviendo, ¿no? Pudiera ser que a otros les sirviera, que a otros les podía transmitir esa energía, esa fuerza, ¿no? Pues que quizás esa era mi misión, ¿no? Inspirar y motivar a través de lo que me había pasado. Yo me veía en las tribunas de AA, ¿no? Inspirando. Mucho del tiempo que invertí en el hospital pensando era cómo sería mi tribuna, ¿no? Subirme a la tribuna y qué les diría y cómo les transmitiría esto, ¿no? Yo me imaginaba por lapsos en silla de ruedas, diciéndoles, por ejemplo, a los adictos, pues que ellos desperdician su tiempo, desperdician como estas cualidades, ¿no? La posibilidad de poder caminar, la desperdician con drogas, con adicciones, y que me prestaran a mí un momento sus piernas, ¿no? Para volver a caminar, para volver a correr. Yo me imaginaba diciéndoles, yo sí las voy a cuidar, yo sí voy a invertir en ellas. Te prometo que si tú me las prestas, yo voy a hacer lo que tú no haces con ellas. Yo les voy a dar vida a tus piernas, ¿no? Y te prometo que cuando te las regrese, vas a querer hacer lo mismo que yo hice, ¿no? Solo préstame las 5 minutos. Esos 5 minutos a mí me vas a hacer el más feliz y te prometo que le voy a dar el mayor de los provechos a tus piernas. Esas eran las tribunas que yo me imaginaba, ¿no? Eso era lo que yo decía que podía inspirar, que podía transmitir, ¿sabes? Como, venme, ¿no? Yo estoy lleno de vida, estoy lleno de posibilidades y no las quiero desperdiciar, ¿no? Como, ¿tú por qué sí te atreves a hacerlo con adicciones y por qué no, tú no lo valoras, ¿no? O sea, hoy que no lo tengo, lo puedo valorar y tú no. Esa era como la parte que yo pensaba, ¿verdad? Era como lo que yo quería o creía que era lo que podía ser. Digamos que eso era lo que te daba gasolina en ese entonces, mientras Sí. estuviste en el hospital. ¿Cuánto tiempo te tardaste para regresar a casa después de esa hospitalización? Fueron 7 días, 7 días. 7 días. Y regresas a casa, ¿y qué pasa cuando regresas a casa? Ya Cereza y Raciel habían checado con cirujanos, cirujano plástico, un cirujano estético y otro cirujano común, de qué posibilidades había de que me rellenaran la herida y que me pusieran un injerto de piel. Entonces, bueno, llego a casa y mi familia ya traía esa idea, ¿no? De que iban a hacer lo que se requiriera para, pues, para sanar. Y, y otra vez escuché una voz en mi cabeza que me decía que le den chance a mi cuerpo, ¿no? Me acuerdo que me decía que le den chance a tu cuerpo. Entonces, yo les dije, ¿saben qué? Mucho tiempo de mi vida hice ejercicio, mucho tiempo. Entonces, vamos a darle chance a mi cuerpo de que empiece a reaccionar, de que haga su chamba, ¿no? Que se regenere, Pero entonces empezaron a chocar las ideas. No era como de, no, pero es que ya tenemos que hacerlo para que esto, para lo otro. Entonces, Celeste y Raciel tenían un viaje que tenían programado por el 15 de septiembre a Mealco. Entonces les dije, bueno, miren, vamos a hacer esto. Váyanse y cuando regresen, platicamos. Bueno, está bien, pero piensa que es lo mejor. Yo pensaba, aquí en la casa vivíamos antes del accidente solamente Pablo y yo. Pablo es luchador, ¿no? Es luchador profesional. Entonces yo no me veía como yéndome porque para este tratamiento me tenía que ir a Malinalco. Entonces yo no me quería ir porque decía, ¿cómo voy a dejar a Pablo solo?
o sea, no se puede quedar solo. Bueno, está su mamá, pero en ese momento pues era como Pablo y yo vivimos juntos y no me puedo ir y dejarme solo. ¿Cuántos años tiene Pablo? Pablo hoy tiene 20 años. Okay. Entonces yo no me quería ir, ¿no? Y ya se fueron Raciel y Cereza. Yo me quedé aquí, pasamos el 15 de septiembre. A partir del accidente, aquí vivimos mi mamá, Pablo y yo, a los tres. Regresan y durante el accidente, bueno, durante el viaje de ellos, perdón, eh, le voy a decir Dios porque es como la palabra que puedo escribir, ¿no? Pero tengo como una relación rara, ¿no? Mi relación de fe es como muy rara. Desde niño yo sentía que yo creía que iba a ser sacerdote, ¿no? Y yo platicaba con Dios, como yo lo concibo, y yo decía como que yo tenía una misión especial. Y desde que era niño, desde los 6 7 años. Y siempre pensé en eso, ¿no? Como que yo voy a ser sacerdote y tengo que estar como en comunión con la gente, como cosas así. Entonces, durante el viaje de Ceres y Raciel, yo platicaba, ¿no? Con este poder superior y le decía, dame una señal que me diga si me tengo que ir o me tengo que quedar, ¿no? Le decía, hoy mi vida y mi voluntad están en tus manos. Tú vas a saber qué tengo que hacer con ellas. Entonces, dame una señal para qué tengo que hacer. Y dije, si me tengo que ir, y esa es la señal que me estás dando, me voy, ¿no? Y ya se acomodarán las cosas. Y si me tengo que quedar, pues hoy tendría que hablar con todos y convencerlos de que me voy a quedar, pero voy a confiar en lo que tú me digas. La señal que yo recibiera que me tenía que quedar. Regresan Raciel y Cereza y fue, ¿no? Ellos venían ya con la idea de que yo ya iba a aceptar a irme. Y hablé con ellos y les dije, me quedo aquí en la casa, no voy a irme a Malinalco. Y yo les dije, me sentía muy mal, anímicamente me sentía muy mal. Les dije, no, me siento deprimido, siento que necesito que la gente me arrope, que hoy mis amigos me visiten, me motiven y, y no les voy a servir, ¿no? Quizás me voy a ir y me voy a sentir deprimido y ustedes van a estar muy emocionados porque voy a sanar y yo no me voy a sentir bien. Entonces necesito estar también con Pablo, ¿no? Él me está inyectando energía, me está inyectando fuerza y me quedo. Entonces viene una revolución porque Raciel, todo lo que habían planeado, pues se tiene que transportar aquí. Las curaciones, porque requería curaciones específicas que desconocía Raciel, entonces Raciel empezó a investigar qué era lo que necesitaba y cómo era como me iba a poder sanar. En el hospital me dijeron que la herida cuidada, como ellos en el hospital la visualizaban, me decían que más o menos unos 2 años, 2 años y medio, iba a cerrar la herida del sacro. Entonces, pues Raciel aquí, sin lo que hay en el hospital, con el desconocimiento, pero dijo, bueno, va, ¿no? Pues es tu decisión, pues quedarte, pues te quedas. Y yo confiaba en la voz dentro de mi cabeza, ¿no? Cada vez que yo pedía en las noches o rezaba, oraba, meditaba, escuchaba una voz que decía que le den chance a tu cuerpo, que le den chance de hacer lo suyo. Y yo decía, no era como, está bien, no es mi voluntad, pero voy a confiar. Y así empezaron las curaciones, estuve otros 15 días con suero para eliminar las bacterias, por si había alguna bacteria. El riesgo aquí era que una bacteria tocara el hueso de, las, de la columna vertebral y subiera al cerebro y entonces causara un derrame o algo, ¿no? Y ahí podría venir la muerte. Entonces, estuve 15 días con suero aquí y empezaron a hacer las curaciones, ¿no? Con diferentes medicamentos, parches, cosas como iban entendiendo Raciel y Cereza y trajeron personas especialistas con el tipo de heridas, gente que trabaja con diabéticos, ¿no? Pie diabético y estas cosas, para que nos dieran como una orientación. Entonces, ya empezaron a hacerme las curaciones aquí. Recuerdo que, pues yo la verdad es que no había visto la herida, no sabía
cómo estaba la herida. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá me dijo que iba a estar, ¿no? Y que me iba a apoyar y que iba a estar en todas conmigo. Y cuando Ceres y Raciel tenían que ir, le dijeron a mi mamá que me tenía que curar, que se fijara cómo iba a ser la curación. Y mi mamá comenzó a llorar y se fue. Dijo, no, yo no puedo con eso. Entonces, ahí como que entendí un poco cómo estaba mi herida, ¿no? Y tuve que hablar con mi mamá y le dije, siento muy feo que realmente estás faltando a la palabra que me hiciste. Y me dijo, pero es que tu herida. Y le dije, pues sí, pero tú me prometiste que ibas a estar en todas, ¿no? Y hoy te necesito. Entonces me acuerdo que mi mamá llorando y era un mar de lágrimas, pero dijo, va, lo tengo que hacer. Y me acuerdo que me decía, es que te cabe toda la mano, ¿no? En la herida, te cabe la mano. Y yo no quería ver la herida, o sea, yo decía, si la veo, voy a decaer, ¿no? O sea, esta fuerza que hoy tengo se me va a ir. En cuanto yo la vea, me voy a desplomar y evité ver la herida durante muchos meses. ¿Y cómo va la herida hoy? Va muy bien. Esto ya quizás 2 meses, 3 meses de que cierre por completo. Está rellena, rellena de piel, de tejido al 100%. Lo único que falta es que la herida se recubra de la piel. Pues la herida ya avanzó. Cuando ves estas caídas que tienes, estos tropiezos que tienes, de pronto sentir la desesperanza de todos estos duelos, porque han sido una serie de duelos enormes unos tras otros. La pérdida física de Andrea, la pérdida de, de, la posibilidad de volver a caminar, esta escara, ¿no? Que además complica todo y pone en pausa la posibilidad de empezar a hacer un proceso de rehabilitación. Entonces, y el estar tanto tiempo en cama, ¿cómo le haces, Gerardo, día a día cuando empieza como la rutina y ves que todo es igual día tras día, y tu cuerpo te pide paciencia y tu corazón te pide paciencia para poder sanar? Pareciera como si esta parte que está sanando tu corazón de la pérdida física de Andrea va acompañado de una sanación que está pidiendo tu cuerpo que sucede paralelamente. ¿Cómo es vivir este proceso para ti? Bueno, para empezar, justo como lo dijiste, la herida viene a agravar todo, ¿no? Viene a romper primero el pensamiento de que cuando cerrara la operación yo iba a poder empezar. Yo no estaba consciente de la herida ni del tiempo que iba a llevar sanarla. Entonces, tengo 10 meses del accidente y 9 de esos meses estoy acostado en una cama, ¿no? La posibilidad era, voy a estar en silla de ruedas, o sea, uno de mis máximos miedos era en ese entonces, ¿qué voy a hacer en silla de ruedas? ¿Cómo me va a ver la gente en una silla de ruedas? ¿No? Y se van a hablar de mí o todo lo que podía pensar en una silla de ruedas. Y no, en realidad ni siquiera he podido pasar a la silla de ruedas, ¿no? Es, esto como lo dijiste, nunca lo entendí, nunca entendí que 9 meses, hoy 9 meses de mi vida, iba a estar postrado en una cama, que no iba a poder volver a ver el sol en 9 meses, que no iba a poder disfrutar otra vez de una lluvia en 9 meses, que no puedo salir a la calle, que, que no iba a poder ni siquiera hacer lo cotidiano, bañarme, ¿no? Comer con la familia, festejar cumpleaños aquí en la cama, eventos, fechas importantes aquí en la cama.
ese fue como el primer duelo, ¿no? Que creo que me hice consciente. Voy a estar en una cama, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero aquí voy a estar. Y entonces empezó como esto, lo de Andrea, ¿no? Y yo tenía un proceso de terapia psicológica, pero no sentía que avanzaba, cada día me sentía más mal. Entonces me empezó a comer la desesperación. La gente que empezó a llegar al principio ya no venía. La gente que había prometido muchas cosas se empezó a ir sin cumplir sus promesas. Y para octubre yo ya no quería vivir, ¿no? Yo estaba decidido a que me iba a quitar la vida. Ya mis conversaciones con este poder superior eran de manchaste, no era necesario tanto dolor, ¿no? Permíteme descansar, ya no puedo. Me duele todo, no está Andrea, yo no puedo caminar, no puedo ser autosuficiente, y yo tenía ganas de quitarme la vida. Eh, Le mandé un mensaje a un amigo para pedirle que me trajera una pistola. Mi idea era quitarme la vida así. Me dijo que no, y entonces dije, pues tú me prometiste, ¿no? Y me estás fallando. Le mandé otro mensaje a otro amigo pidiéndole que me trajeran las pastillas para empastillarme y quitarme la vida. Estaba muy mal, todos los días lloraba, todos los días entraba mi familia y yo seguía llorando y todo. Pero lo que me dolía mucho era ver a Pablo tan roto, tan, tan mal, ¿no? Tan lleno de dolor. Pablo me veía y se ponía a llorar. Después yo veía que me volvía a entrar al cuarto y se salía para llorar. Y, y, y yo sentía que le estaba fallando, sentía que le estaba dejando solo, ¿no? Como que ya lo mejor era irme, lo mejor era morirme para que él me había dicho en algún momento, me dijo, es que si tú te hubieras muerto, yo hubiera utilizado tu muerte como inspiración para lograr lo que quiero en la vida. Y entonces yo decía, le estoy estorbando a Pablo, lo mejor es que me muera y para que él crezca. Eh, Dicen que necesita a todas. Y entonces, cuando se empezó a ir la gente, cuando empecé a ver este hueco, ¿no? Que yo creí que estaba lleno, Cereza me invitó a un diplomado de conciencia de prosperidad. Yo no sabía qué era, pero le dije, va, sí, sí, lo entro. Y fue como lo primero, ¿no? Y entonces me conectaba a las clases, pero yo estaba todo el tiempo enojado, ¿no? La gente en el grupo conectaban la prosperidad con el dinero y yo era como, pero ¿por qué el dinero? Hay otras cosas más importantes como la salud, la vida, ¿no? El poder caminar. Entonces me enojaba mucho. Y después me dijo, oye, hay una terapia de tanatología, ¿no? Y ya fue cuando te conocí. Empezamos este proceso, ¿no? De sanación, de empezarle a dar con espacio al duelo. Y me pude dar cuenta que durante mi vida, antes del accidente, antes de esta parte de la terapia, yo creía siempre poder con todo. Yo me creía un superhéroe, creía que yo cualquier cosa, pues me podía poner triste, pero me pasaba de un rato y otra vez para adelante, me podía levantar. Yo les decía mucho a mis alumnos, no te rindas, vente tu mente, todo está en la mente, ¿no? Y entonces yo creía que así era. En este proceso de sanación, de los duelos, fue darme cuenta que tengo emociones, que tengo sentimientos, que no puedo con todo, que hay días que no tengo ganas de nada y quizás así se va a hacer, ¿no? Entonces, darle espacio a mis sentimientos, a mis emociones, empezar a humanizarme, sería la palabra, ¿no? No era el superhéroe que creía,
¿no? Es un ser humano normal, común, con sentimientos, con miedos, que sufrió un accidente y que, pues que tenía dos opciones, decirle sí a la vida o terminar con esto, ¿no? Y, y entonces empecé a decirle sí a la vida a través de Pablo. Yo no podía conectarme conmigo todavía, ¿no? Y entonces era, mi estandarte es hazlo por él, ¿no? Hazlo por él. Y así fue como empecé a sanar, ¿no? Eh, la terapia, ¿no? Después llegó otra terapia de numerología, llegó una terapia somática. Las terapias me estaban generando mucho dolor, me daban ganas de reventar y decir ya no las quiero, pero lo que me mantuvo durante ese tiempo fue hacerlo por Pablo, ¿no? Era mi motor, era lo que no me iba a dejar vencer por él. Y poco a poco fui conectando conmigo, ¿no? Era como, bueno, sí, es por él, pero requiero estar bien yo, porque si no, no va a servir, ¿no? Y en ese trayecto, la relación con Pablo, yo me separé de su mamá hace 7 años durante, estuvimos casados y la separación, yo dejé a Pablo de lado, ¿no? Yo tenía otros intereses, otra visión, y no le había puesto atención a Pablo, era como, pues sí es mi hijo, pero yo tengo otras cosas, ¿no? Y entonces se había desgastado mucho, Pablo no creía en mí, Pablo no me veía como una autoridad, no habíamos tenido como ahí ciertos problemas por eso. Entonces en el trayecto de estar sanando y toda esta parte, Pablo y yo empezamos a conectar. De repente ya venía y se sentaba a platicar conmigo y yo sentía que él era útil, ¿no? Ya sentía que aportaba en su vida y decía, bueno, pero es porque yo también estoy bien, ¿no? Entonces tengo que estar bien para poderle servir. Y así empecé a aceptar todo lo que venía, ¿no? Las terapias, el dolor que estaba pasando, los duelos, pero era como, sí, pero por él, porque si yo estoy bien, voy a poder estar presente y voy a poder estar por él, para él. Eh, Me puedo dar cuenta de la manera en la que yo aprendí que deberían de ser los duelos, ¿no? Que los duelos en mi familia se viven con dolor, que el recuerdo se vive con dolor, que tienes que la manera de honrar la memoria de los que se fueron es llorando, sintiendo mucho dolor, ¿no? Expresando la pérdida. Y me di cuenta que no era necesario, ¿no? Que podía honrar la memoria de Andrea, la memoria de la gente que se ha ido, agradeciéndoles, ¿no? Quizás por lo que me habían entregado. Y eso me hacía sentir muy bien, ¿no? Yo me sentía bien y decía, hoy creo que le estoy fallando, ¿no? Creo que le estoy fallando a Andrea porque no me deprimo, no me debería deprimir. Pero de repente era como de, pero ¿por qué no voy a deprimir si me siento bien? ¿No? Si siento que agradeciéndole también a ella le estoy honrando. Entonces empezó este proceso de sanar y de empezar a conectar esa parte, ¿no? No requiero siempre estar en el dolor, no requiero ser Superman, no requiero como demostrarle a nadie, ¿no? Lo que está pasando, si no es conmigo. O sea, pude ver qué tan abandonado estaba, qué tan abandonado, qué tanto me estaba faltando al respeto a mí mismo, no por complacer a otros, por quedar bien con los demás. Entonces empecé a conectar con esa parte, ¿no? Y todo este tiempo pues fue como, pues sí, pero si caminara estaría más fácil. Sí, pero si caminara, ya hubiera pasado otra cosa. Sí, pero si caminara quizás ya tendría otra pareja y no me dolería tanto la pérdida de Andrea. Entonces, sí, como que estaba sanando, pero aún quedaba como eso que me faltaba, ¿no? El caminar. O sea, era como, vamos bien, pero podríamos ir mejor, ¿no? Si caminara.
me siento bien, pero no camino, ¿no? Entonces otra vez regresaba atrás. Y a la par de esto, como que se empezaron a conectar las terminales nerviosas. Entonces me empezaron a dar unos dolores muy fuertes en la espalda, en las lumbares, y tengo un dolor en el estómago porque tengo una hernia yatal y entonces el ácido gástrico me está quemando. Entonces son dolores permanentes, son dolores de todos los días. Entonces estoy dormido y no puedo dormir, por ejemplo, 8 horas o 6 horas. ¿No? Mis sueños son de hora y media, 2 horas, porque el dolor de espalda me despierta y me tienen que mover de posición, porque me da un dolor en el estómago que me despierta. Entonces, he aprendido a vivir con los dolores, ¿no? Es como, son parte de esto, ¿no? Y aquí van a estar hasta que quizás pueda moverme a otra posición. Y lo que decías es todos los días, y esto sí es todos los días, es querer tirar la toalla, es querer rendirme, ¿no? Hoy puedo saber, puedo sentir y puedo entender que no todos los días estoy pleno, que no todos los días tengo la fuerza para vivir, ¿no? Todos los días quiero renunciar, quiero, quiero quedarme llorando en el cuarto todo el día, no quiero comer, quisiera no hablar con nadie, eh, y esto es todos los días, ¿no? Cuando yo despierto con los dolores lo primero que conecto es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo caminar? ¿No? ¿Por qué tengo que tener tantos dolores? Y entonces conecto con la otra parte. Gerardo, antes del accidente, ¿no te había sucedido antes que hubiera momentos en tu vida que despertaras con dolor de algo, que tuvieras, que te sintieras deprimido, que quisieras tirar la toalla, que te preguntaras, ¿por qué a mí? Sí, 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 muchas veces. Yo te escucho y creo que la mayoría de nosotros podemos conectar con esos sentimientos, esas emociones en otros ámbitos de nuestra vida. Es como una característica humana que nos sucede, ¿no? ¿Por qué a mí estoy sufriendo, me está doliendo, quiero tirar la toalla, ya nada tiene sentido? Porque tuve una pérdida, porque las cosas no me salieron como esperaba, porque no me siento suficiente, por cualquier experiencia humana que estemos viviendo en momentos distintos de nuestra vida. Es así un poco la experiencia humana, ¿no crees? Sí, sí, es como frustración, ¿no? Que, pues, no salen las cosas y entonces pues quieres renunciar, ¿no? En mi Sí, caso, sí, antes del accidente fueron muchas veces, ¿no? Querer renunciar, sí, querer tirar la sí. toalla. Y ahora la vida te pone en una posición donde no puedes salir huyendo de, de los problemas o de la situación que estás atravesando. Es como que la vida te está pidiendo, mírame de frente, ¿no? Tómame de frente. Con todo y el dolor y la tristeza y el enojo y querer tirar la toalla y todo lo que estás viviendo simultáneamente, es como si la vida te estuviera pidiendo como paciencia, me suena a mí como paciencia de esa voz que dices que escuchas a veces, ¿no? Dale tiempo a tu cuerpo. ¿La sigues escuchando aún? No, ya no lo he escuchado. Es como, ¿Hace cuánto no la escuchas? desde la vez que hablé con Ceres y Raciel que decidí quedarme aquí, desde esa vez, es como ya te di una instrucción o ya te dije y confía, ¿no? Y así es como yo lo he visto, ¿no? Quizás regrese Es- esa voz en el próximo paso, ¿no? Que quizás en dos o tres meses que cierre ya por completo la escara y que puedas comenzar rehabilitación. ¿Cuál es el siguiente paso?
confío mucho en la voz, ¿no? Platicaba con una amiga el otro día y le decía, es que le confié, o sea, confié en mi vida y mi voluntad, o sea, en esa voz. Entonces, si a mí me dijo que iba a caminar, es porque voy a caminar y no puedo dudar, ¿no? Porque tengo la evidencia de que hoy estoy sanando, de que hoy estoy mejor. ¿Y Entonces, qué pasaría si dudas de esa voz, si dudas de todo? ¿Qué pasaría si te entregas a la incertidumbre como todos, ¿no? O sea, pensamos que tenemos control de tantas cosas y en realidad no tenemos control sobre nada. Este momento presente es lo único que tenemos seguro, ¿no? Y la muerte. sí, ¿Qué pues pasaría? pasaría, ¿Qué pasaría si de repente dices un día, y si la voz no tiene razón, y si no vuelvo a caminar, la vida tendría sentido, a pesar de que a veces quiera tirar la toalla? sí, hoy sí. Hoy tengo claro que bueno, yo me siento hoy muy fuerte, ¿no? Antes mi fortaleza estaba en el físico, ¿no? En lo que podía lograr con el físico. Hoy mi fortaleza creo que está, ¿no? Donde debe estar en la mente. Y sé que ¿Dónde es si eso? ¿Dónde es que debe de estar la fortaleza realmente hoy la mía está en mi corazón en tu y en mi mente, corazón? ¿no? Hoy me permito conectar con lo que requiero conectar, hoy me permito sentir, ¿no? Y creo que eso me ha dado mucha fuerza, ¿no? Para poder estar. Hoy, Como si la fortaleza viniera de la aceptación, de las emociones, de querer tirar la toalla, de saber que tienes que encontrar el sentido para ti y no por tu hijo, quizás, y que a veces no aparece ese sentido de vida y cuál es el siguiente paso. Y es como si te rindes completamente a la vida tal cual es. sí, sí, justo es así. Hoy, hoy sé que puedo sentir el dolor, pero, pero está ahí, es mío, ¿no? Y puedo con él, y puedo sentir ganas de llorar, y lloro, y si es mío, ¿no? Es mi llanto, y puedo sentirlo, y puedo sentir cómo voy sanando a través del llanto. Puedo vivir la experiencia de tener miedo, de, de sentirme débil, ¿no? Pero sé que va a pasar, ¿no? Sé que va a pasar y que voy a seguir aquí, ¿no? Es como, Dime una cosa, hablaste hace rato de la tristeza y la desilusión que viviste de todas aquellas personas que te prometieron que iban a estar a tu lado y que te iban a dar fortaleza. ¿Cómo ha sido eh, que ellos no han estado ahí dándote esa fortaleza que tú en esos momentos pensabas que necesitabas para poder descubrir tu propio acompañamiento, tu propia compañía, tu propia fortaleza interna, o sea, el poder estar contigo, con esa persona que a veces tenemos tantos compromisos o tenemos una agenda llena y nos llenamos de cosas y estamos haciendo todo para afuera, pero cuando nos toca realmente estar ahí con nosotros es muy difícil, ¿no? Es muy confrontante a veces. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de estar contigo? De eh, conocerte. al principio, al principio el que la gente no estuviera, ¿no? Sí me deprimió, sí me entristecía, y era, ¿por qué no? ¿Por qué la gente promete cosas que no va a cumplir? ¿No? Y es gente adulta, ¿no? ¿Por qué como adulto no puedes ser capaz de mirar todas tus variables, todo tu tiempo, ¿no? O sea, como hacerte consciente de todo y entonces hacer una promesa, ¿no? Era como si
como si yo no tuviera valor para ellos y fuera como, pues puedo prometer esto, ¿no? Y muchas de esas promesas creo que son como muy comunes, ¿no? Estoy para lo que necesites, no, tú háblame para lo que quieras. Y yo voy a estar aquí y gente que voy a estar cada semana para venir a verte. Y entonces era como, ¿por qué no pueden cumplir, no? O sea, ¿por qué no se pueden hacer responsables de lo que están prometiendo, ¿no? Y entonces entraba como en este choque de por qué, y después era como querer justificarlos, ¿no? Claro, pero es que pues es gente que tiene cosas que hacer y tiene muchos compromisos, pero otra vez saltaba como ¿y por qué no pueden darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Antes de prometer o antes de comprometerse a cosas que no van a cumplir. Pero pude hacer ese trabajo conmigo mismo, ¿no? Como ese espejo de yo cuántas veces lo he prometido, yo cuántas veces he hecho promesas, compromisos que no cumplo, ¿no? Cuántas veces la gente ha confiado en lo que yo les digo que voy a hacer y lo dejo. Y se me hace muy fácil faltar a mi palabra, cumplir mi compromiso, ¿no? Puedo poner mis excusas y la gente, ¿no? Me dice, sí, tienes razón, lo entiendo, pero porque yo también falto a eso, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezó esta parte, ¿no? Como, como ver también yo qué tanto he fallado, qué tanto he faltado a mis promesas. Y entonces empezó como esta introspección, ¿qué más he hecho? ¿No? ¿A quién más he lastimado? Con mis acciones, con mis promesas, con mi manera de amar, ¿no? Con mi manera de ser. ¿Qué es lo que ya no me gusta de mí? ¿Qué es qué es lo que no me gusta de mí, pero sigo haciendo? Y daño, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó más esta parte humana, esta parte de reconocimiento, ¿no? La pregunta que yo me hacía era, ¿qué Gerardo quiero salir siendo de aquí? ¿No? Y lo único que me pude responder es, quiero conocer, quiero conocer ese Gerardo honesto, íntegro, consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, desde ahí empezó este proceso de sanación. Paró, paró este pensamiento de que estoy aquí por algo más, que estoy aquí por alguien más, que estoy aquí porque tengo que inspirar, porque tengo que transmitir. Y era, no, pues el único que tengo que motivar es a mí mismo. La única persona que tengo que inspirar es a Gerardo. Al único que tengo que darle ánimos para vivir es a Gerardo. ¿No? Cuando el único que tengo que ser honesto y respetar es a Gerardo. ¿No? O sea, llegó un momento en que dije, qué egoísta, ¿no? Pero me di cuenta que así era, ¿no? Que yo había hecho muchas cosas fuera de mí, ¿no? Tanto por complacer como otras por dañar. Y dije, no, entonces primero es conmigo, ¿no? Esta parte de entender, de conectar, de ser compasivo, es conmigo mismo. O sea, no lo voy a poder ser. No voy a poder ser amoroso si yo no estoy amoroso conmigo mismo, ¿no? Y entonces ahí fue donde la gente también que no estuvo, la gente que se fue, la gente que ha seguido, han sido espejos, ¿no? Yo no entendía que eran lo de los espejos, pero que hoy lo entiendo así, ¿no? Como esta gente puede reflejar lo que hoy en mí no quiero, lo que hoy en mí también sirve, y entonces sigo pensando que, que a Pablo le debo un papá de esta manera, y creo que eso también me motiva cada día, pero también sé que es conmigo, hoy sé que es con Gerardo, ¿no? Que esta honestidad, esta integridad que estoy buscando es conmigo. Es honrar Pues mis respetados. qué gran misión de vida. Pues qué mejor que descubrir que la misión de vida es darnos permiso de conocernos, de estar con nosotros, de atravesar todas estas cosas que la vida nos va presentando en el día a día, que no siempre es color de rosa, que no siempre es alegría, que no siempre
es buena suerte, mala suerte, y todas esas escalas de valores con las que nos medimos para saber si somos exitosos o no en la vida. Entonces, yo te felicito, Gerardo. Para mí es un gran honor y aprendo mucho de ti, poder estar acompañándote en este proceso y todo lo que vas descubriendo. Y creo que para tu hijo esa es la gran inspiración, ¿no? El poder vincularte con él desde un ser real, no un superhéroe, que, pues que cada día va descubriendo cómo, cómo puede ir siguiendo con el motor, a veces queriendo tirar la toalla, con esa honestidad, a veces tocando con la vergüenza de seguir en esa cama y en que estás fallando, a veces tocando con la tristeza de ahorita no poder tener una pareja, de tu sexualidad, de dónde quedó esa vitalidad y ese vigor de ese hombre joven de 43 años. Y así me puedo seguir, ¿no? En todos estos cuestionamientos que surgen día a día, sobre todo pasando un proceso que te puso una pausa tan grande que yo creo que tu mayor fortaleza es poder mirar de frente todos esos personajes, todas esas partes tuyas y abrazarlas como lo has hecho con esa compasión, con ese amor para ti. Y pues bueno, tu familia que te ha apoyado tanto, las personas cercanas a ti pues que de alguna manera te están acompañando y también seguro están aprendiendo grandes cosas de ti. Yo espero que este podcast también inspire a muchísimas personas que necesitan escuchar que pues hay esperanza y fortaleza aún en los momentos más difíciles de nuestra vida y, y que pues a veces sí es necesario rendirnos. Yo no les diría, no, no te rindas, sé fuerte, tienes que seguir guerrereando. Te diría, pues ríndete ante lo que es, porque cuando nos rendimos, dejamos de controlar y permitimos un espacio un poco más fértil para poder ver qué hay ahí para nosotros. Muchas gracias, Gerardo, por aceptar esta entrevista, por acompañarnos y darnos hoy tu testimonio aquí en Amorte. Pues yo me despido y los espero para el próximo episodio. No sé si quisieras despedirte tú también, Gerardo. Abierto para ti. Pues muchas gracias, Pati. La verdad es que es un gusto estar aquí, ¿no? Para platicar contigo. Y sí, ¿no? Lo que terminas diciendo es real. Justo ayer mi hijo tuvo una lucha especial y me mandaba un mensaje, ¿no? Antes de la lucha y me dijo, estoy muy nervioso. Pude conectar con él, ¿no? Le mandé unos mensajes y después de la lucha me manda un mensaje y me dice, gracias por quedarte. Es hoy mismo, ¿no? Hoy me quedo. Hoy me quedo con toda la fuerza de vivir, con todas las ganas. Hoy me quedo porque es mi decisión. Y sé que no puedo con todo. Sé que me falta enfrentar muchas cosas, pero me quedo para vivirlas. Me quedo con toda la fuerza que pueda tener, con ese impulso, ¿no? Hoy decido quedarme y mi elección me llena de amor, ¿no? Muchísimas gracias, Pati, por acompañarme en el proceso, por la plática, ¿no? Y un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima, público de Amorte. Gracias por escucharnos.